que lo vieron fueron los niños que jugaban en la playa. Era un bulto enorme, sigiloso, daba miedo. Al principio pensaron que era un barco pirata, pero no, porque no tenía mástil ni banderas. Mejor una ballena. Recién cuando quedó varado en la orilla, empezaron a retirarle aquellos restos de naufragios, sargazos, tentáculos de pulpo, algas. Recién ahí se dieron cuenta que era un ahogado. Jugaron toda la tarde con él. Lo enterraban, lo desenterraban. Fue una fiesta. Alguien los vio y dio la alerta en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que era el muerto más pesado de todos los muertos conocidos, casi como un caballo, y se dijeron que había pasado tanto tiempo a la deriva que el agua se le había metido hasta en los huesos. Cuando lo extendieron en el suelo, vieron que era el hombre más grande de todos los hombres. Claro, no cabía en la casa. Y pensaron que la facultad de seguir creciendo aún después de muerto estaba en la naturaleza de algunos ahogados. Tenía el olor del mar y solo su forma permitía deducir que se trataba del cadáver de un ser humano, porque su piel estaba totalmente revestida por una coraza de rémora y lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para darse cuenta de que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas, con jardines de piedra sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa que las madres andaban con temor de que el viento se llevara a los niños. Y los pocos muertos que les iban causando los años, tenían que tirarlos en los acantilados. Pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres cabían en 7 botes. Así que, cuando encontraron al ahogado, les bastó con mirarse para saber que estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto. Le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémora con fierros de desescamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos lejanos y de aguas profundas, y que llevaba la ropa hecha piltrafas como si hubiera navegado entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni la catadura sórdida y menesterosa de los ahogados fluviales. Pero solo cuando acabaron de limpiarlo tuvieron plena conciencia de la clase de hombre que era. Y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que mientras lo estaban viendo no les entraba en la imaginación. No encontraron en el pueblo una mesa lo bastante larga para tenderlo, ni una cama lo bastante sólida para velarlo. No le cabían los pantalones de los hombres más altos, ni las camisas de domingo de los hombres más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por la desproporción y la belleza, las mujeres decidieron coserle un pantalón con un trozo de vela cangreja y una camisa con bramante de novia para que pudiera continuar la muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo,
Contemplando ese cadáver entre puntada y puntada, pensaban que nunca el viento había sido tan tenaz ni el Caribe había estado tan ansioso como esa noche. Y suponían que todos esos cambios algo tenían que ver con el muerto. Pensaban que si ese hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, las puertas de su casa habrían sido las más anchas, los techos los más altos y los pisos los más firmes. Los bastidores de su cama habrían sido de cuadernas maestras con pernos de hierro. Y su mujer, la más feliz, pensaban que habría tenido tanta autoridad que habría sacado los peces del mar solo llamándolos por su nombre. Y habría puesto tanto empeño en su trabajo que habría hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Aquellas mujeres compararon al ahogado con sus propios hombres, pensando que tal vez estos no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en tan solo una noche. Y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas en esos dédalos de fantasía cuando la más vieja de las mujeres, por ser la más vieja, había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión y susurró: «Tiene cara de llamarse Esteban». Y era verdad, bastaba con volverlo a mirar para comprender que ese era su nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, mantuvieron la ilusión de que con la ropa puesta y tendido sobre las flores, con los zapatos de charol, pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados, peor cosidos, le quedaron estrechos, y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento, y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo vistieron, las que lo peinaron, las que le cortaron las uñas y le rasparon la barba, no pudieron reprimir un sentimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió de haber sido de infeliz con ese cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. Y lo vieron, condenado en vida, a pasar de medio lado entre las puertas, a descalabrarse en los travesaños, a permanecer de pie en todas las visitas, sin saber qué hacer, con sus manos rosadas de buey de mar, mientras la dueña de casa buscaba la silla más resistente y muerta de miedo le suplicaba: «Siéntese aquí, Esteban, por favor, siéntese aquí». Y él, recostado sobre las paredes, sonriendo, le decía: «No se preocupe, señora, yo estoy bien así, no se preocupe», cansado de repetir siempre lo mismo en todas las visitas, con las espaldas escaldadas y los talones en carne viva, de repetir siempre lo mismo, solo para no pasar la vergüenza de desbaratar y romper la silla. Y acaso, sin saber nunca que los que le decían: «No te vayas, Esteban, espera hasta que hierva el café, no te vayas», eran los mismos que después susurraban: «Ya se fue el huevo grande,
Ya se fue el tonto hermoso. Esto pensaban las mujeres frente al cadáver poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le cubrieron la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que comenzó a sollozar. Las otras, sosteniéndose entre sí, pasaban de los suspiros a los lamentos, y mientras más sollozaban, más necesidad sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban. Y lo lloraron tanto, pero tanto, que fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso, el más servicial, el pobre Esteban. Cuando los hombres volvieron con la novedad de que el ahogado tampoco era de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. Bendito sea Dios. Suspiraron. Es nuestro. Los hombres pensaron que estos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer, cansados de las tortuosas búsquedas de la noche. Lo único que querían era quitarse de encima el estorbo del intruso antes de que el bravo sol prendiera en aquel día que se avisoraba como árido y sin viento. Improvisaron unas angarillas con restos de trinquetes y de botavaras y las amarraron muy fuertemente con carlingas de altura. Sí, para que resistieran el peso del cuerpo hasta llegar al acantilado. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante, a fin de que el cuerpo fondeara sin obstáculos a las profundidades del mar, allí donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia. De manera tal que las malas corrientes no trajesen el cuerpo nuevamente a la orilla, como había ocurrido con otros ahogados. Mientras los hombres más se apuraban en la tarea, las mujeres buscaban hacer cualquier cosa para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas, picoteando los arcones, buscando amuletos del mar. Algunas estorbaban con algún escapulario de los buenos vientos. Otras estorbaban por aquí con una pulsera de orientación. Al fin y al cabo, quítate de ahí, mujer. No estorbes más. Mira que casi me haces caer arriba del difunto. A los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y comenzaron a rezongar que con qué objeto semejante ferretería de altar mayor, si por muchos estoperoles y calderetas que llevara encima, se lo iban a terminar masticando los tiburones. Pero ellas seguían tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo de aquí para allá, tropezando. Lo que no se les iba en lágrimas, se les iba en suspiros. Así que los hombres terminaron por despotricar que desde cuándo semejante alboroto por un ahogado a la deriva, un muerto de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, conmovida por tanta indolencia, le quitó al cadáver el pañuelo de la cara. Y ahí sí, hasta los hombres quedaron sin aliento. Era Esteban. No hubo que aclarar nada para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho Sir Walter Raleigh,
ellos también se habrían sentido impresionados, con su acento de gringo, su guacamaya en el hombro y ese arcabuz para matar caníbales. Pero Esteban era uno solo y estaba allí tirado, como un sábalo, sin zapatos, con esos pantalones de 7 mesino y esas uñas rocallosas que solo podían cortarse cuchillo. Si le hubieran quitado el pañuelo de la cara, se habrían dado cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso, de que si hubiera sabido que las cosas iban a ser así, hubiera buscado un lugar más discreto para ahogarse. En serio, yo mismo me habría atado una áncora de galeón en el cuello y habría trastabillado en los acantilados como quien no quiere la cosa, para no andar estorbando como este muerto de miércoles, como dicen ustedes, para no molestar como este fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Había tanta verdad en el modo de estar, que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar, temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados. Hasta estos y otros más duros se estremecían en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que se podía concebir para un ahogado expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores a los pueblos vecinos venían con otras mujeres que no les creían lo que le contaban. Y estas, al ver al muerto, se fueron a buscar más flores y más mujeres. Y había tantas flores y tanta gente que no se podía caminar. A última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas, y entre los mejores le eligieron un padre y una madre, y otros se le hicieron hermanos, tíos, primos, y fue a través de él que todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a la distancia perdieron la certeza del rumbo, y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor, recordando antiguas fábulas de sirenas. Mientras se disputaban el honor de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados, hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, de la aridez de sus patios, de la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin anclas para que el recuerdo de Esteban pudiera volver si quería y cuando lo quisiera. Y todos sostuvieron la respiración por esa fracción de siglo que demoró el cuerpo al caer hasta el abismo. Y no les hizo falta mirarse a los ojos para saber que ya no estaban completos y que jamás volverían a estarlo. Pero sí supieron que a partir de ese momento todo iba a ser diferente, porque ahora sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezarse con los travesaños y que nadie se atreviera a susurrar en el futuro: ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso. No, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban. E iban a romperse el espinazo cavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, para que en aquellos amaneceres venturosos los pasajeros de los grandes barcos se levantaran atontados por el olor a jardín en alta mar y
y el capitán bajase de su alcázar vestido de gala, con su astrolabio, con su estrella polar, con su ristra de medallas de guerra y señalando el promontorio de flores a lo lejos en el horizonte del Caribe, iba a decir en 14 idiomas: ven, allá, sí, allá, donde el viento ahora es manso, que se duerme debajo de las camas y donde el sol brilla tanto que hasta los girasoles no saben para dónde girar. Sí, allá. Ese es el pueblo de Esteban.